sea Él en la tierra de abundancia, donde fluye su riqueza. Bendito sea Él. Bendito sea Él. Estar en el desierto, al andar por tierra seca. Bendito sea Él. Cada bendición convierto en adoración, y al venir la oscuridad, Dios, siempre diré: bendito sea el nombre del Señor, bendito sea Él, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea Él, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea Él, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea Él, bendito sea Él. Cuando el sol brilla sobre mí, cuando todo está como debe ser, bendito sea Él, bendito sea Él. Al sufrir yo en el camino, aunque duele el sacrificio, bendito sea Él. Cada bendición convierto en adoración, y al venir la oscuridad, Dios, siempre diré: bendito sea el nombre del Señor, bendito sea Él, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea Él, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea Él, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea Él, bendito sea Él. Cuando el sol brilla sobre mí, cuando todo está como debe ser, bendito sea Él, bendito sea Él. Al sufrir yo en el camino, aunque duele el sacrificio, bendito sea Él. Cada bendición convierto en adoración, y al venir la oscuridad, Dios, siempre diré: bendito sea el nombre del Señor, bendito sea Él, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea Él, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea Él, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea Él, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea Él, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea Él. Bendecimos, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, Jesus. Hallelujah, Jesus. Oh, I will bless you. Bless you, Jesus. Restaurador de mi alma, tú sanas el dolor. Redentor de mi ayer, oh, te bendeciré.
bendeciré por siempre, por siempre. Oh, te bendeciré, yo te bendeciré por siempre, por siempre. Restaurador de mi alma, tú sanas el dolor, redentor de mi ayer, oh, te bendeciré. Creador de los cielos, la tierra y el mar, el mundo se alegra, te glorificaré, te glorificaré y te bendeciré, oh, te bendeciré por siempre, por siempre. Yo te bendeciré, oh, te bendeciré por siempre, por siempre. Oh, te bendeciré, yo te bendeciré por siempre, por siempre. Restaurador de mi alma, tú sanas el dolor, redentor de mi ayer, oh, te bendeciré. Creador de los cielos, la tierra y el mar, el mundo se alegra, te glorificaré, oh, te glorificaré y te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre. Oh, te bendeciré, sí, te bendeciré por siempre, por siempre. Oh, te bendeciré, oh, te bendeciré por siempre, por siempre. Te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre. Oh, sí, Señor, en esta mañana te queremos bendecir, Señor. Tú eres bueno, Señor, siempre en los malos tiempos y en los buenos tiempos, y te glorificamos, Señor. Te exaltamos, Señor. Tú eres digno, Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Aleluya. ¿Cuántos vinieron a bendecirle en esta mañana? Aleluya. Vamos a decírselo, Señor. Te bendecimos, te glorificamos en esta mañana.
por su amor, por su santidad, por su fidelidad hacia nosotros. Aleluya, amén. Qué hermoso es alabar a Dios temprano en la mañana, amén. ¿Están despiertos? Aleluya, es bueno estar siempre en la casa de Dios. Y yo estoy más despierto porque me gustan a mí los días nublados, cuando está nublado el día. Y gracias a Dios por ello. Pero sabemos que nuestras vidas no están nubladas porque tenemos el sol de justicia. Amén. Aleluya. Amén. Es bueno estar una vez más. Puede tomar su asiento en esta mañana. Bueno estar una vez más en la casa del Señor. La semana pasada, le doy gracias a la hermana Méndez que pudo cubrirme. No sé qué sería. Definitivamente no fue lo que dijo el pastor el miércoles, rhinovirus. El hermano García me habló, le digo, no hermano, yo también me sorprendí cuando dijo el pastor. Son alergias las que tengo o problemas con la sinusitis, pero gracias a Dios estamos bien. Y también quiero dar gracias a todos los hermanos que estuvieron orando por nosotros, por nuestra familia, la familia Segura, por el fallecimiento de mi tío José Segura, el pastor. Damos gracias al Señor por sus oraciones, de los hermanos de la iglesia. Y aún sabemos que Dios sigue siendo fiel en todo tiempo. Amén. Y ese es el mensaje que inició nuestra hermana Méndez el domingo pasado, que hoy vamos a terminar este estudio. Dios es siempre fiel. Y no creo que tenga que repetirlo a usted, recordarle. Ojalá que no. Y si sí, pues vamos a este estudio. Pero para esta etapa de nuestra vida, sabemos que Dios es siempre fiel. Dios ha sido fiel. Si usted se pone a pensar en su vida, usted puede ver al final del día que Dios ha sido fiel con nosotros. Amén. Y continuando donde dejó nuestra hermana Méndez, decía el domingo pasado que el pueblo de Israel se había descarriado del camino de Dios y ni siquiera lo sabía. Y eso es algo muy espantoso. Y recordamos al rey Saúl, que el Espíritu de Dios se había apartado de él y tampoco él no lo sabía. Debemos de tener cuidado en lo que hacemos para Dios, en lo que estamos haciendo para Dios, porque podemos estar descarriándonos y ni cuenta nos estamos dando nuestras acciones. Como decía nuestra hermana Méndez, muchas veces pensamos que porque estamos aquí en la iglesia todo está bien, todo está marchando bien en nuestra vida, pero debemos de vez en cuando examinar nuestra vida, dónde estamos parados, qué es lo que estamos haciendo, si lo estamos haciendo con la actitud correcta, si lo estamos haciendo con ese deseo y ese amor hacia Dios. Y el pueblo de Israel habían dejado de hacer estas cosas. Aquello que habían iniciado para Dios y todo lo que ellos hacían, ellos pensaban que estaban haciendo el bien, pero sin darse cuenta lo que estaban haciendo era de la manera incorrecta. Ellos ofrecían sacrificios defectuosos para Dios, algo que Dios les había dicho: cuando ofrezcan un sacrificio debe ser limpio, debe ser sin manchas, sin arrugas, sin nada de esto. Pero el pueblo de Israel, por causa de lo que ellos dejaron de hacer, comenzaron a hacer cosas que no agradaban a Dios. Y sabemos que esto era una de las cosas que no agradaba a Dios. Dios no quiere sacrificios o ofrendas que estén manchadas, que estén arrugadas o que tengan un mal defecto. Y esto no le agradaba a Dios. Dios no quiere ofrendas defectuosas. Y esto es lo que el pueblo de Israel estaba ofreciendo. Y si usted se va al libro de Malaquías en el capítulo 2, ahí habla de los sacerdotes, todo lo que ellos estaban haciendo, las cosas incorrectas. En el capítulo 2, versículo 1 y todo el capítulo, vemos cómo Malaquías le habla a los sacerdotes, diciéndoles que si no oyeran su palabra, si no se arrepintieran de lo que estaban haciendo, entonces Dios iba a tornar su bendición en maldición. Y eso es algo espantoso. Muchas veces tenemos bendición y pensamos que Dios no lo puede voltear. Dios lo puede voltear, amén. Dios, si usted está en un lugar equivocado o comienza a apartarse de Dios, tenga mucho cuidado con ello. Y a los sacerdotes se les fue dicho esto, que sus bendiciones se iban a tornar en maldiciones y si no se arrepintieren. Y en el versículo 2 continúa diciendo que los sacerdotes
habían dejado de hacer las cosas para Dios con ese amor, con ese propósito. Ya no lo hacían con ese corazón dispuesto a agradarle a Dios, sino como decía nuestra hermana el domingo pasado, lo hacían ya por ritual, porque era una rutina. Se había convertido en esa rutina para los sacerdotes. Mas Malaquías estaba trayendo palabra de Dios al pueblo, a los sacerdotes, al pueblo de Israel, diciendo que se voltearan de aquellos caminos que habían tomado. Y en Malaquías capítulo 3, versículo 7, si tienen sus Biblias en esta mañana, Malaquías capítulo 3, versículo 7 dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. El pueblo de Israel, hablando del pueblo de Israel, se habían apartado de la ley de Dios, de aquellos mandamientos de Dios, y el pueblo de Dios simplemente se había desviado del camino, por decirlo de esta manera. Estaban viviendo una vida que no agradaba a Dios. Así que Dios le dio palabra a Malaquías para traer palabra al pueblo de Israel. Ahora, el método que Malaquías iba a usar o que eligió usar, probablemente hoy en día no ganaría muchos admiradores en nuestra sociedad hoy en día, porque sabemos que hoy en día hay terapia para todas las cosas, amén. Hay terapias porque si se sientes mal, porque si te ofendiste o porque si la uña se te cayó, ¿qué vas a hacer? Hay terapias para todo. Y vemos hoy en día muchos psicólogos, muchos que dan terapia para cualquier cosa y está bien, ok, todo esto, pero mayoría de ellos lo que simplemente hacen es darte una palabra para ayudarte, pero solo por un momento y nunca llegan a la raíz del problema. Amén. Y nuestra cultura nos ha inculcado con la idea que la única manera que podemos superar sentimientos negativos, y usted lo ha escuchado, yo sé que lo ha escuchado, para poder superar sentimientos negativos, ellos dicen simplemente comienza a pensar ideas positivas y sé positivo y que tú eres esto y que tú eres campeón y todo esto, y ok, ayuda por un momento, pero simplemente nos dan métodos para poder lidiar con el problema de una forma a superar aquellos sentimientos, pero simplemente por un momento, pero nunca nos ayudan o nos dan ese método, esa palabra para poder llegar al raíz del problema de lo que estamos atravesando. Solo son palabras para ayudar en el momento, si lo podemos poner de esta manera. En otras palabras, tu problema es interno, puede ser interno en esta mañana, y lo que ellos hacen en esas terapias es ponerte una curita, por decirlo así, en esta mañana. Ahí está, para que no, ¿verdad? Para decir que te ayudé, y te ponen una curita para poder tapar la herida, una herida que es profunda, y solamente te tapan por fuera. Y quizás te van a poner una curita, y lo voy a poner de esta manera, de Hello Kitty, para que no, ¿verdad?, te sientas un poco mejor en tu vida. Y te ponen esta curita para no ofenderte, ¿verdad? Eso es lo que hace el mundo, los psicólogos. Si usted pone atención, nunca llegan al raíz del problema, simplemente tratan de agarrar unas palabras para poder desviar, no ofenderte, no causarte problemas y no esto, pero nunca llegan al problema, a la raíz de ese problema. Como dicen en inglés, ¿verdad? They're just sugarcoating, te dicen esto y el otro, y hemos escuchado, ¿verdad?, a supuestamente predicadores y con una sonrisa, ¿verdad?, que todo es positivo, todo es alegría, pero nunca llegan a la raíz de ese problema. Y es lo que hace la sociedad de hoy en día. Si estamos atravesando por algo, dicen que quieren ayudarte, pero realmente no te están ayudando como debe de ser, y simplemente dan palabras, simplemente para el momento, y todo lo que esto causa simplemente es que uno sigue con el mismo problema, uno sigue batallando con eso, y es evidente esta manera de pensar. Si pensamos así de esta manera, nos puede llevar a caer a un patrón de lo que único que hacemos es invadir o evitar el problema, lo ignoramos. En mi caminar con Dios he escuchado, y no estoy hablando en general, y lo hemos escuchado varias veces. Muchas personas pasan por problemas, pasan por circunstancias de la vida, y lo primero que dicen es: me voy a mover de ciudad, me voy a ir a esta parte,
y para ver si todo cambia, ojalá que todo cambiase. Eso es evitar el problema. No importa si usted se va hasta Hawái o se va hasta Japón. Si usted nunca lidia con el problema, ¿qué cree? Allá va aquel problema juntamente con usted. Simplemente va a ser una diferente ciudad, diferente lugar, pero el problema va a ser el mismo. Y es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Así que Malaquías no cayó en ninguna de esas trampas. No llegó y les puso una curita y le dijo, bueno, pues está bueno, están ofreciendo sacrificios. Malaquías fue diferente. Él llegó directamente a aquellas causas fundamentales del malestar de la gente. No andaba con titubeo. Para hacerlo, Malaquías utiliza una forma de diálogo conocida como una disputa. Estaba Malaquías en medio de Dios y el pueblo de Dios. Estaba ahí debatiendo, disputando entre Dios y el pueblo de Dios. Y la manera en que el Señor usó a Malaquías es diferente a cualquier otro profeta. La acusación por el Señor es dada, vemos en la Escritura, en el capítulo 1, 2 y 3, cómo Malaquías habla lo que el Señor está diciendo, la acusación que Dios está dando. Y también se da la protesta del pueblo, a lo que el pueblo está diciendo, tal que no dejó ningún lugar de duda en cuanto a lo que fue dicho, lo que estaba sucediendo en aquel lugar. Todo estaba siendo marcado o dicho, siendo grabado en las Escrituras. Y si vemos el patrón claramente en el mensaje de apertura, en Malaquías capítulo 1, versículo 1 al 5, si tienen sus Biblias, vamos a ir a Malaquías capítulo 1, versículo 5. Y aquí en estos versículos se muestra el amor de Jehová por Jacob. Y grande es Dios, amén. Dice el versículo 1, profecía de palabra de Jehová contra Israel. Por medio de Malaquías, yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos emprovecido, pero volveremos a edificar lo reinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Vemos el patrón básico de la disputa. Primero, Dios afirma acerca de la naturaleza divina. Él dice, yo te he amado. Dios nos ama en esta mañana. Pero vemos en la segunda parte, la gente cuestiona la afirmación divina y hace la pregunta, ¿cómo nos has amado? Y contra más leemos, vemos que esta pregunta es absurda, amén. Y la evidencia de la afirmación divina, Dios le dice al pueblo de Israel, a Saúl he aborrecido y asolado sus montañas y su herencia, y a ti, a Jacob, he amado. O sea, todavía que Dios había elegido al pueblo de Israel, todavía ellos tienen el valor. Después de lo que predicó, enseñó la hermana Méndez, después de haber robado a Dios, todavía se ponen a decirle, ¿en qué nos has amado? Y vemos la disputa entre Dios y el pueblo de Israel. Y en versículo 2, donde dice, yo os he amado, dice el Señor. Ahora noten las preguntas de ellos, preguntas que al final, como dije, parecen absurdas. Ellos le dicen, ¿en qué nos amaste? ¿No era Saúl, hermano de Jacob? Dice el Señor, y amé a Jacob. Yo os he amado, dice el Señor. Tiene la intención de proclamar al pueblo de Dios el amor de Dios y su última acción. A pesar del contraste de su ingratitud, porque era una ingratitud, no estaban agradecidos lo que Dios había hecho por ellos hasta ese momento. Pero aún así el Señor les demostró su amor. Ahora la pregunta, ellos dijeron, ¿en qué nos amaste? Esto demuestra las quejas injustas del pueblo. Ellos dudaron del amor y la fidelidad de Dios, porque los eventos no resultaron como ellos esperaban. ¿Cuántas veces hacemos esto? Cuando las cosas no salen a la manera que nosotros pensamos que deben de salir, comenzamos a dudar un poco, ¿verdad?, del amor de Dios. Dios ya no me quiere, como decía nuestra hermana, Dios ya no me quiere, Dios ya no es fiel conmigo, porque simplemente no vemos las situaciones o las respuestas o la manera que nosotros queremos que salgan las cosas. Pero la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos capítulo 10,
versículo 23, dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Debemos de mantenernos firmes a pesar de cualquier cosa que venga a nuestra vida. Debemos de mantenernos firmes, sin movernos del lugar donde estamos, porque la profesión de nuestra esperanza dice, porque fiel es Él el que prometió. Dios es fiel en esta mañana. No podemos hoy más que nunca dudar del amor de Dios ni la fidelidad de Dios. En mi vida yo sé y yo quería a veces que las cosas fueran diferentes. Hubo oraciones que yo hice que me gustaría que hubieran sido diferentes la respuesta a mi oración, pero simplemente no fue de la manera como yo esperaba que fuese. Mas sin embargo, hoy en día todavía sigo aquí en este día y puedo decir que no tengo ninguna duda del amor de Dios y no tengo ninguna duda de la fidelidad de Dios para mí, para mi familia. No tengo ninguna duda en esta mañana. Sí, quizás hay cosas que no van a suceder de la manera que nosotros queramos, pero eso no quiere decir que Dios no es fiel. Eso no quiere decir que Dios no te ama. Dios conoce desde el principio hasta el final. Dios sabe lo que es mejor para nosotros en esta mañana. Yo por eso en esta mañana sigo creyendo en su fidelidad. Y yo me apoyo en la fidelidad de Dios, porque sé que en su fidelidad yo voy a estar seguro. Usted va a estar seguro en la fidelidad de Dios en esta mañana, porque Él es fiel y Él va a prometer lo que Él prometió desde el inicio. Amén. Y esto es algo que nosotros debemos de mantener en esta mañana. Dios siempre permanece fiel a su palabra. Y esta técnica logró varias cosas importantes simultáneamente. Lo que trató de hacer Malaquías, en primer lugar, sirvió para enfatizar la ignorancia de la gente. Con las mismas preguntas que ellos tenían y la respuesta lo estaba haciendo ver qué tan ignorante o ignorancia habían caído, en qué lugar habían caído por haber dejado de hacer cosas para Dios, para que ellos pudieran entender y poderse ver las preguntas que estaba haciendo. ¿Cómo te pones tú a cuestionarle a Dios? ¿Cuándo nos amaste? ¿Cuándo hiciste esto? No pasaron por el mar rojo, no Dios proveyó maná en el desierto, no Dios proveyó aquellas cordonices en el desierto, no abrió las rocas para producir agua. Todavía se ponían a decir, ¿en qué nos has amado? Muchas veces ponemos más atención a lo que está alrededor, lo que está sucediendo, a las cosas que nos falta en nuestra vida, pero hay veces que no ponemos atención a lo que tenemos en nuestra vida. Y si ponemos atención a lo que tenemos en nuestra vida, entonces nos vamos a dar cuenta que tenemos absolutamente todo lo que necesitamos para poder sobrepasar, sobresalir de cualquier circunstancia o problema de nuestra vida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Eso no estaba en la nota, pero fue gratis. Amén. Pero en el mensaje de apertura de Malaquías, el mismo hecho de que el pueblo de Dios habitara una vez más en su tierra natal, aún con las quejas, aún con todo esto, ellos estaban habitando en su tierra natal. En estas palabras, Dios todavía estaba diciendo, yo soy fiel a mi palabra, yo te dije que te iba a poner en este lugar. Y ahí estaban, en ese lugar, porque esa era palabra de Dios. Para la nación de Edom había sido borrada aquella nación aquella nación de Esaú que no obedeció a la voz de Dios, se fue y tomó mujeres del otro pueblo. Ellos, dice la palabra de Dios, que Dios los borró de la tierra, no dejó nada de ellos. Era prueba suficiente de que Dios realmente amaba al pueblo de Israel, al pueblo de Jacob. Y esto era algo que ellos tenían que ver, de que si Dios quisiera, Dios pudiera haberlos destruido con sus quejas, con sus angustias o lo que ellos tuvieran en contra de Dios. Mas sin embargo, Dios amó a Jacob y Él lo demostró en las Escrituras. Como se mencionó anteriormente, el problema no era la rebelión, sino lo que habían dejado de hacer. Muchas veces ese es el problema con nuestras vidas. Hay cosas que dejamos de hacer para Dios. Hay cosas que no hemos cuidado y ya no las estamos haciendo para Dios. Y podemos poner muchas cosas en esta mañana, hacer una lista de esas cosas que debemos de examinar en nuestras vidas, en nuestra propia vida. Todos tenemos algo, ¿verdad?, que hemos dejado, que sin duda alguna lo hemos dejado de hacer como lo hacíamos antes, con ese deseo, con esa pasión, con ese amor hacia Dios, hacer eso que nos apasionaba.
porque el camino es largo y X cosas pasan en nuestra vida y hay veces que nos alejamos de aquello primero que habíamos prometido a Dios, que le dijimos que íbamos a hacer y ya no lo hacemos de esa manera. Pero damos gracias a Dios que Dios siempre es fiel, que Dios siempre está ahí y Él respalda su palabra. Malaquías no vino con rodeos ni con curitas para poder tapar aquello que estaba mal, sino que él expuso abiertamente a la injusticia que el pueblo de Dios estaba haciendo en contra de Dios. En Malaquías capítulo 3, versículo 8 a 9, si tienen sus Biblias, Malaquías 3, 8, 9 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Qué peligroso es cuando comenzamos a robarle a Dios. Aquello, como decía nuestra hermana, muchas veces sí son diezmos y ofrendas, está hablando diezmos y ofrendas, pero también ofrendas son aquellas cosas, como decía nuestra hermana, que ofrecemos a Dios. Lo primero de nuestros frutos, cualquier cosa que le pertenece a Dios, en veces le robamos a Dios el tiempo. Quizás para Dios le estamos robando, quitando el tiempo que le debemos de dar a Dios. Nuestra alabanza, nuestra ofrenda hacia Dios, nuestra alabanza ya no es genuina como antes, simplemente es rutina, como decía nuestra hermana, muchas veces, y no lo vemos de esa manera porque nuestros ojos, pues yo estoy aquí, estoy levantando la mano, pero Dios quizás está diciendo: hey, me estás ofreciendo un holocausto, una ofrenda mayugada, una ofrenda que tiene mancha, una ofrenda defectuosa. Y esto es lo que el pueblo de Dios estaba haciendo. Y Malaquías vino y les dijo todo esto. Y aunque quizás Malaquías podía ser frágil, en otras palabras, en el estado emocional de la gente, él no permitió que su preocupación por sus sentimientos anulara su tarea profética de reprender aquella injusticia y pedir una fidelidad renovada al pacto. Y quizás en esta mañana necesitamos esto en nuestra vida, renovar aquel pacto con Dios, aquella fidelidad, venir a ser fieles a Dios. Y yo me pongo de antemano primero en esta mañana: ¿acaso estamos cumpliendo fielmente con lo que Dios nos dijo, con lo que Dios nos ha dado? ¿Acaso estamos en estos últimos días sirviéndole a Dios fielmente como debemos estar sirviendo? ¿Qué decía su palabra? De todo corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. ¿Acaso lo estamos haciendo o estamos en rutina, rutinario, levantando la mano porque es domingo en la mañana y así se hace, porque los coros están cantando, están tocando y se levanta la mano, y porque el pastor dice que levantamos la mano, pero realmente lo estamos haciendo con esa fidelidad, con esa gratitud hacia Dios, diciéndole: gracias, Señor, por tu fidelidad, porque hasta el día de hoy me has guardado. Gracias, Señor, por tu fidelidad, porque tú me mantuviste vivo hasta el día de hoy. ¿Lo estaremos haciendo de esta manera o estamos robándole a Dios en esta mañana? Y Malaquías en 3:10 decía: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esto es lo maravilloso de Dios y lo grandioso de Dios. Hay un pueblo que se está quejando. Hay un pueblo que está todavía haciéndole cuestión a Dios, que por qué, dónde tú me amaste, por qué debo hacer esto, en otras palabras, y diciendo esto y el otro. Y Dios tenía toda la razón. ¿Sabes qué? Te voy a rayar de la tierra y voy a levantarme otro pueblo. Dios podía haber hecho eso fácilmente. Y Dios le dijo: si no se arrepienten, esto y esto va a suceder. Pero no, Malaquías simplemente no se detuvo ahí, y damos gracias a Dios que Dios no se detiene ahí. Él nos puede decir: mira, estás pecando aquí, estás haciendo esto y tu final va a ser destrucción. Pero damos gracias a Dios por su palabra, que es fiel, que Él no se detuvo ahí en ese lugar en destrucción. Estás pecando, no hay oportunidad para ti. Dios nos da una oportunidad en esta mañana y debemos estar agradecidos por esa oportunidad que Dios nos ha dado. Él decía que le robaron a Dios, que habían hecho esto y el otro, pero en versículo 10, en una forma diciendo: pero si ustedes se vuelven, si ustedes se arrepienten
y comienzan a traer los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y luego Dios hace un reto, probarme en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En otras palabras, lo que Dios estaba diciendo, ustedes están viendo que estas personas están haciendo esto y no hay justicia, piensan que no hay justicia y miran esto y el otro y ustedes preguntan ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está la fidelidad de Dios? Dice el Señor, si tú solamente te arrepientes de lo que estás haciendo y te volteas de lo que estás haciendo y tú vienes y me traes lo que me pertenece a mí en primer lugar, si tú me traes lo mejor de ti, probarme en esto, porque aquellos pueblos de Israel habían dudado del amor de Dios, habían dudado de la fidelidad de Dios y muchas veces nosotros hacemos lo mismo cuando hay circunstancias, pasamos por cosas y no vemos, pero el Señor dice, probarme en esto cuando tú me ofreces tu todo, cuando tú me traes todo a mí, lo que me pertenece a mí, probarme en esto, dice Jehová, si no os abriré las ventanas de los cielos. Muchas veces pensamos que quizás Dios ya no tiene bendición porque no llega a tiempo en nuestra vida, pero créeme en esta mañana, Dios es fiel y sus bendiciones son abundantes, sobreabundantes en esta mañana. Simplemente pruébale en esta mañana, sigue confiando en Dios en esta mañana, sigue dependiendo de Dios en esta mañana. Si has pensado o has dicho en tu vida, en tu mente, Dios ya no me quiere, Dios no es fiel para mi vida, pruébale en esta mañana y verás que Dios es fiel a su palabra. Y dice la palabra de Dios, y Él abrirá de la ventana de los cielos y derramará su bendición que sobreabunde. Porque Dios no es como los psicólogos de la tierra. Dios no es como aquellos donde va usted a tomar terapia. Dios no es como aquellas personas que solamente te da algo para un simple momento. Dios te da algo para cada día, para cada semana, para cada mes, para todo el año, para una vida eterna es lo que Dios da a nuestra vida. Por eso en esta mañana debemos de depender en Dios. ¿Por qué? Porque Él es siempre fiel para con nosotros. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? En Dios hay abundancia de bendición, por eso no hay que pensar que no podemos confiar en Él. Él es fiel. Si Él te dijo, haz esto y yo te bendeciré, entonces hermano, hermana, no tenga duda en hacerlo, porque Dios verdaderamente le va a bendecir con aquello que Él ha dicho que le iba a bendecir en esta mañana. Versículo 11, y dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá al fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Él va a cuidar de usted. Cuando uno se mantiene firme en las cosas de Dios, cuando uno depende de Dios, dice la palabra de Dios, Él es fiel y Él cuidará de nosotros. Esa es la fidelidad de Dios, esa es la seguridad que me da a mí en esta mañana, que si yo camino en la voluntad de Dios, que si yo vivo para Dios, no importa qué enemigos se levanten contra mí, yo puedo estar seguro en esta mañana de la fidelidad de Dios, que Él cuidará de mi vida, que Él cuidará de mis pasos donde quiera que ande. Esa es la fidelidad de Dios. En su fidelidad viene ese cuidado, que no tenemos que tener temor en esta mañana, que podemos dormir a gusto, por si no sabían, a menos que tengan niños, ¿verdad? Y no se quieran dormir. Pero podemos dormir a gusto en las noches. No debemos de dormir con temor y miedo en qué va a pasar. Tenemos a un Dios que cuida de nosotros, y ese Dios que cuida de nosotros es un Dios fiel. Y si Él dijo que si tú obedeces su palabra, sus mandamientos, Él va a proveer, Él va a cuidar de ti. Esa es la fidelidad de Dios. Amén. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. A pesar de que la gente había perdido su fervor espiritual inicial, a pesar de la observancia del pacto que se había vuelto floja, que se habían alejado de las cosas de Dios, ya no seguían y hacían las cosas como deberían, aún así ellos seguían siendo el pueblo de Dios, aquel pueblo escogido por Dios. Y todas las promesas de la relación del pacto con Jehová podrían seguir siendo suyas simplemente si elegían arrepentirse y devolverse a su camino. Yo doy gracias a Dios por ello, porque yo lo puedo decir de antemano. Yo así pensé de esta manera cuando me alejé de la iglesia.
Yo pensé que ya aquel pacto, aquella promesa, aquello que Dios me había dado, aquel ministerio que Dios me había dado, literalmente yo pensé eso ya se perdió. Simplemente yo voy a venir a la iglesia, no lo quiero decir, suena algo, pero pensé que nomás iba a ser uno que estaba en la banca, iba a estar aquel santo simplemente en la banca. Yo pensé que aquella promesa, aquel ministerio se había perdido. Pero doy gracias a Dios por su fidelidad, por su palabra, que Él es fiel a su palabra, que cuando Él dice, si tú te vuelves, si tú te arrepientes, entonces aquello va a ser restaurado. Y doy gracias a Dios que aquí estoy en esta mañana por esa fidelidad de Dios a su palabra. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y cuando Malaquías estaba haciendo esto, estaba disputando entre el pueblo de Dios y entre Dios, él logró un objetivo más. Al poner al lado las preguntas del pueblo y las afirmaciones de Jehová, Malaquías usó la infidelidad de los judíos hacia Dios para resaltar la fidelidad de Dios hacia ellos. Usó la fidelidad del pueblo de Dios para mostrar la fidelidad de Dios. Y podemos hacer esto en esta mañana. Y usted va a saber, se va a dar cuenta cuántas veces usted fue infiel a Dios. Aún así, Dios permaneció fiel. Perdiéramos la cuenta, si le ponemos a escribir, bueno, yo este día le fallé a Dios, pero Dios no. Yo en este día hice esto, pero Dios permaneció fiel a su palabra. Nota qué clase de Dios servimos en esta mañana. Un Dios que no cambia, un Dios que es fiel a su palabra. Y en Malaquías 3:5 dice la palabra de Dios: y vendrá a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario, al jornalero, a la viuda, al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Si usted cree que aquellos que hacen maldad, Dios no está siendo justo con ellos, o no está haciendo justicia, créeme que va a venir un día que ellos van a tener su juicio, y pobre de aquel que no se arrepintió de su pecado. En su palabra nos dice que todo aquel que no se arrepienta de su pecado y continúa ese camino de maldad, la Biblia nos advierte cuál es el final del camino de ellos. Juicio vendrá, y todo lo que Dios dijo que sucedería para estas personas, créame que va a venir a acontecer, porque Dios es fiel. No solamente, ¿verdad? Muchas veces queremos Dios, que bendiciones, que Dios es amor y que Dios... Para el pecado hay un final para el pecado, para aquel que permanece en pecado. Y yo no quisiera conocer a Dios en ese lado de su fidelidad, ¿verdad? Yo no quiero que usted tampoco quisiera conocerlo, porque si usted está en pecado y usted está esto y el otro, no importa si es buena persona, pero si usted está en pecado, la palabra de Dios dice que hay un juicio final, y el final para ellos es destrucción. Y Dios guarda su palabra. Y si dijo que va a haber destrucción, es porque va a haber destrucción para su final. Dios es fiel también de esa manera. Amén. Pero también la palabra de Dios dice que si nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces todo aquello que Él prometió que pasaría para aquellos que le siguen, vendrá a acontecer. ¿Qué prometió Dios para aquellos que se arrepienten? Primera de Juan capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tú te vuelves de tu pecado, si tú te arrepientes de tu pecado, Dios es fiel. Si Él dijo que te va a restaurar, que te va a renovar, es porque Él lo va a hacer en esta mañana. Esa es su fidelidad hacia nosotros. Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová es tu Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guardan el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, dice la palabra de Dios. La fidelidad de Dios significa que Él es verdad. Todo lo que Él dice, Él es verdad en su palabra. Su palabra es verdad. Eso es lo que significa la fidelidad de Dios. Y cada cosa que Él ha dicho, ciertamente se cumplirá completamente. Él es 100% confiable en esta mañana. Usted no tiene que tener ninguna duda alguna en confiar en Dios en esta mañana, porque Él es 100% confiable. Yo le puedo platicar aquí todo en esta mañana, todo lo que Dios ha hecho conmigo, y le puedo decir, Él es confiable. Podemos confiar en Dios. Si Él me dijo, ve aquí a este lugar, y si yo voy a este lugar, yo sé que Él va a proveer para mí en ese lugar.
porque yo lo he experimentado y he conocido que Dios es confiable, que yo puedo depender de Él porque Él me va a respaldar, porque Él va a proveer para mi vida. Y Él es 100% seguro en esta mañana. No hay ninguna duda en Él en esta mañana. Él es 100% segura. Su palabra es 100% segura. Su fidelidad, su amor, su misericordia, su gracia, su santidad. Todo en Él es 100% seguro en esta mañana. El doctor Louis Perry Schaeffer dice, lo presentó de la siguiente manera: Él no solo avanza y confirma que Él es verdadero, pero en la fidelidad cumple con sus promesas y ejecuta cada amenaza o advertencia que Él ha hecho. Él dice lo que Él quiere decir y quiere decir lo que Él dice, y por tanto hace todo lo que Él dice que Él hará. Él no falla, Él no olvida, Dios no vacila, y mucho menos Dios nunca se equivoca en esta mañana. Si Él lo dice, Él lo cumplirá. Y no hay poder alguno, hermano, en esta mañana que lo evite, de tal manera que usted pueda estar seguro y depender absolutamente en la fidelidad de Dios para su vida. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta mañana? Ya me voy a apurar. En Malaquías 3 vemos que las profecías de juicio, Malaquías brindó ecos de esperanza. A pesar de todo esto, y damos gracias a Dios por ello, que Dios brinda esa esperanza a nosotros. Amén. Malaquías 3, por ejemplo, dice: se abrió con la predicción de la venida de mi mensajero, que prepara el camino del Señor. Y esto se cumplió 400 años después con Juan el Bautista. Dios mandó a Juan el Bautista para preparar el camino de aquel que iba a venir a perdonar nuestros pecados, a hacer ese sacrificio. Había ese eco de esperanza. Y preparar el camino delante de mí significa quitar los obstáculos morales y traer a uno a la contrición de corazón. Dios iba a preparar el corazón de aquellos que estaban distanciados del camino de Dios, de la relación con Dios. Dios iba a preparar el camino y lo hizo con el Juan el Bautista. Y en Malaquías 3:2 dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y jabón de lavadores. Y me puse a imaginar el jabón de lavador y wow, qué tan fuerte debe ser para poder borrar nuestros pecados. Amén. Y estos dos versículos nos dan esa referencia de la primera y segunda venida de Cristo. Dice: ¿quién es capaz de soportar el día de su advenimiento cuando el Señor venga? Se refiere a la acusación de los judíos a Malaquías, cuando ellos preguntaron: ¿dónde está el Dios de la justicia? Además de la frase, habla del a la segunda venida de Dios. Y la pregunta: ¿y quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Corresponde cuando en ese momento Cristo juzgará a las naciones, y en ese momento Israel también será juzgada. Y entonces, porque Dios es fiel y Dios nunca se le olvida nada, esa pregunta que ellos hicieron: ¿dónde está el Dios de la justicia? Cuando muchas veces vemos por qué los niños son maltratados y por qué a esas personas no les pasa nada y por qué aquellos que mató a alguien no le pasó nada. Aquella pregunta: ¿dónde está la justicia de Dios? En ese día final va a ser contestada. ¿Quién se podrá poner delante de Dios en el día de juicio? Aquel fuego purificador separará el metal precioso de la escoria, y el jabón de lavadores habla de la purificación. Cuando venimos en el bautismo en el nombre de Jesús, somos purificados, somos lavados en esa preciosa sangre. Después en Malaquías 3:6 dice: porque yo soy el Señor, no cambio, por tanto los hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Gracias a Dios por su fidelidad, por su amor a nosotros, que no hemos sido consumidos, porque nosotros, a nuestra causa, a nuestro pecado, debíamos ser consumidos, pero gracias a Dios por su amor, por su fidelidad, no hemos sido consumidos en esta mañana. La lección aquí entonces no fue que Dios estaba enojado o vengativo, o incluso enseñarles que Él era todopoderoso, sino sobre todo Malaquías quería recordarles al pueblo que Dios era fiel. Eso era el tema principal de la historia de Malaquías. El pueblo de Israel había dejado de confiar en Dios, de apoyarse en la fidelidad, pero Dios es grande y maravilloso con nosotros. Él quiere demostrarnos que Él sigue siendo fiel a su pueblo, a aquel que le busca en esta mañana. En un recordatorio final, no es coincidencia que el libro de Malaquías sirva como conclusión de las profecías y todo el Antiguo Testamento.
que termina el libro de Malaquías, termina en el Antiguo Testamento, y él reúne discusiones sobre la severidad del juicio venidero, la seriedad de la desobediencia pecaminosa y el poder sobrecogedor de las promesas divinas bajo la rúbrica de fidelidad divina. Él dijo, si esto y esto pasa, entonces esto va a acontecer, y acuérdate que Dios es fiel. Él estaba dando una oportunidad, Dios estaba dando una oportunidad de volverse de sus caminos. Dios estaba dando esa fidelidad, esa oportunidad. Y en esa fidelidad garantiza tanto el castigo para los malvados como la salvación para aquellos que se arrepienten de su maldad. Dios es tan fiel que no puede dejar al malvado sin castigo a causa de la justicia de los rectos. Los que viven para Él, los que le agradan a Él, Dios va a cumplir su promesa para su vida y también para los malvados en esta mañana. Dios es tan fiel que no puede dejar que nada pase desapercibido en esta mañana. No tenga ninguna duda en esta mañana. Dios es fiel. Dios cumplirá su palabra. Ninguna palabra quedará corta, o ninguna palabra no se va a cumplir antes que venga la venida. Todo va a ser cumplido antes de la venida del Señor. Siglos antes de que viviera el profeta Malaquías, el profeta de Israel, aquel que escribió el primer libro del Antiguo Testamento, Moisés, él se presentó ante el pueblo de Israel con el mismo mensaje. En Deuteronomio 30, capítulo 30, versículo 19 al 20 dice, a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habitas sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y que les había de dar. Dios es fiel. Y el mismo mensaje que a Moisés dio, el mismo mensaje que Malaquías dio, es el mismo mensaje el día de hoy. Dios te ha dicho, aquí está el camino correcto, el camino que debes de seguir, el camino que te lleva a una vida eterna, el camino que te da la salvación. Y aquí está el camino perverso, el camino malo, el camino que lleva a destrucción. Elige tú hoy en día a cuál quieres servir. Es lo mismo que estaba haciendo Malaquías. Ok, estás aquí, quizás te encuentres en este lugar, pero Dios en esta mañana está dando una oportunidad, porque Dios es fiel a su palabra. Él no vino para destruir, sino vino a salvar lo que se había perdido. Él está dando una oportunidad. Dios es fiel. Está en ti, si quieres conocer la fidelidad de Dios de este lado, que yo quiero estar en este lado, o conocer la fidelidad de Dios de este lado. Está en ti en esta mañana cómo vivas tu vida, qué es lo que estás haciendo para Dios, qué has dejado de hacer para Dios. Si vas en esta mañana a tomar cartas en el asunto y no ponerte una curita de Hello Kitty, sino tomar el asunto desde la raíz y arreglar eso delante de Dios. Y créeme en esta mañana, como dice su palabra, probarme en esto ahora. Y vas a ver la mano de Dios, la bendición de Dios, como nunca antes la has visto en tu vida. Porque no hay duda alguna en esta mañana de esa fidelidad que está en Él, esa fidelidad que encontramos a Dios. Dios es siempre fiel y vayas en esta mañana con eso en mente. Dios ha sido fiel desde ayer, en el presente, y seguirá siendo fiel en el futuro. Dios nunca cambia. Dios no se mueve. Usted puede ser infiel, pero Dios sigue siendo fiel. Usted se puede alejar del camino de Dios, pero Dios sigue estando ahí en ese lugar. Pero si usted decide regresar a aquel lugar donde usted abandonó a Dios en esta mañana, esa es la fidelidad de Dios, que no hay duda, no hay nada en ella que nos haga pensar dos veces. Le daré mi vida a Dios, le entregaré mi vida a Dios, pondré mi familia en Dios, pondré mi hogar en Dios, pondré mi seguridad en Dios, me pondré en sus manos. No hay duda alguna en esta mañana. Ahí es donde debemos estar en esta mañana, en las manos de Dios. Nuestra dependencia debe estar en dependiendo de Dios en esta mañana. Nuestra familia, nuestro hogar, nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Y yo sé que en su fidelidad cuidará, proveerá, me guiará, me levantará, me dará esa fuerza para seguir adelante. Y yo sé con esa misma fidelidad, cuando ya suena la trompeta o Dios me llame al lugar celestial, ahí va a estar aquel que desde el inicio
Antes cuando andábamos en pecado, y la pregunta, y no lo mencioné, pero cuando hicieron esa pregunta, ¿cuándo nos amaste? Y si usted quizás se ha preguntado, ¿cuándo nos amaste, Dios? ¿Sabes cuándo te amó a Dios? ¿Cuándo te amó? Cuando estabas en aquel lugar lejos de Dios. Quizás un día estuviste con una pistola en la cabeza. Quizás aquella bala, aquella pistola no funcionó. Estuviste en una fiesta, saliste de la fiesta, hubo un choque, quizás tus amigos murieron, pero tú no. Ahí estaba el amor de Dios. Ahí estaba la fidelidad de Dios. Antes que tú llegaras a este lugar, ya la fidelidad de Dios y el amor de Dios estaba sobre tu vida. Y así estuvo con muchos de nosotros cuando vivimos en drogas, cuando vivieron en droga, que estabas a punto de tener una sobredosis, pero no la tuviste. Ahí estaba ese amor perfecto y esa fidelidad de Dios que te ha cuidado hasta el día de hoy. Por eso en esta mañana podemos levantar nuestras manos en gratitud por esa fidelidad de Dios que nos ha protegido y nos ha cuidado y nos seguirá cuidando hasta el día de su venida. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta mañana? Así que en esta mañana síguese gozando en la presencia del Señor y recuerden, no tenga duda en poner su vida en Dios y tomar esos pasos en fe en Dios, porque Él respaldará su palabra con su fidelidad en esta mañana. Que Dios me lo bendiga, síguese gozando en la presencia del Señor.